oración antes que todo para empezar. Padre Señor, en esta hora te damos gracias, Padre, porque tú nos has ministrado, Señor, esa necesidad de volvernos realmente a ti, Señor. Solamente tú puedes poner ese deseo de ti en nuestras vidas, Señor. Padre Celestial, dejar, Dios, todo aquello, Señor, que te estorba, Señor, que no te agrada, Señor, en nuestras vidas, que nos retiene, Señor, de experiencia contigo, Señor. Padre, porque a veces podemos tener un conocimiento, Dios, pero esto es una experiencia diaria, Dios, de vivir en tu presencia, Dios, de amarte, de anhelarte, Dios, Señor, sabiendo que solamente tú puedes llenar nuestro vacío, Señor, solamente tú puedes suplir las necesidades más profundas de nuestro ser y nuestra alma, Señor, que no son, Padre, otras cosas, sino tu presencia, Señor, y tus propósitos, Señor, porque fuimos creados para glorificarte, Señor, con nuestras vidas, Señor. Fuimos creados para darte gloria, Señor, con todo nuestro ser, Señor, con nuestras vidas. Y cuando no estamos cumpliendo ese propósito, vivimos vidas secas, Señor, vidas, Padre Celestial, sedientas, desérticas, Señor, Padre Celestial, y vivimos una crisis, Señor, dentro de nuestra vida cristiana, Señor Dios. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, solamente tú puedes restaurarnos, Señor, solamente tú puedes devolvernos el gozo de nuestra salvación, solamente tú puedes despertar nuestro espíritu para amarte y buscarte, Señor, y obedecerte, Dios, y vivir una vida totalmente entregada a ti, Señor, totalmente vendida a ti, Señor, dada a ti totalmente, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que esta palabra, esta enseñanza nos haga algo en nuestras vidas, Señor. Haga algo, Dios, en nuestro corazón, Señor, en nuestro espíritu, Dios, Señor, de tal forma que nuestra necesidad de ti crezca, Señor, nuestro celo por el Evangelio también crezca, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Dios. Amén. Hermanos, pues quiero compartirles, empezar platicándoles una experiencia que Dios nos permitió vivir. Muchos de ustedes saben que fuimos a un viaje. Mi papá, que es el pastor, compartió ahí en una iglesia en Bélgica. Hay muchos latinos. Imagínense una iglesia en Bélgica donde se habla español y se hace traducción simultánea al francés, y por ahí escuché que probablemente quieren que regresemos por allá en el mes de abril, todo sea en el tiempo de Dios. Y aprovechando este viaje, pues Dios nos regaló esta oportunidad de hacer algunas recorridos juntos con mis papás. No había estado con mis papás tantos días seguidos, nos pudimos soportar mutuamente. Y le agradezco a Dios su cuidado y su protección, porque pues no es fácil andar allá en un país que nunca has estado, y que te subes al tren y las maletas y muchas cosas, ¿no? que pasamos por ahí. Pero en uno de esos viajes estuvimos en un país que se llama Suiza, que es muy bonito, e hicimos un tour a una montaña que no he podido hasta ahorita pronunciar correctamente, pero se pronuncia algo así como me da pena, pero es Jungfraujoch. A ver quién puede decir. Claro que si me escucha alguien de Suiza me va a corregir, ¿verdad? Jungfraujoch se llama esa montaña, y esa montaña la cima está como a 3.500 metros de altura. Y en el año a finales de 1800 hicieron una estación de tren. Entonces esa estación de tren está en la cima de la montaña, y es la estación de tren más alta de todo el mundo. No hay estación de tren más alta de todo el mundo. Yo les quiero compartir un poquito de esa experiencia y lo que Dios nos ministraba. Entonces voy a pedir si pueden apagar tantito la luz y poner una presentación y dirigir la cámara hacia la presentación, para que si hay alguien que está viéndolo por Facebook pudiera
captar un poquito de la presentación. Entonces, la primera diapositiva pues es cómo se llama ese monte. Jungfraujoch, así se llama. No sé si lo pueden poner en modo, ¿cómo se dice? En modo de presentación. Y así se llama ese monte que está en Suiza. Y la siguiente es más o menos el recorrido que hace el tren para llegar hasta esa cima. Y obviamente parte de hacer esas vías que tardaron 16 años en hacer, parte tuvieron que romper montaña para hacer un túnel para que pudiese pasar ese tren ahí. Entonces, más o menos ahí se ve el recorrido. Y luego la siguiente, por favor. Ese es el tren donde te subes. De donde estábamos, pues era Lucerne, en Suiza, y tuvimos que tomar camiones hasta llegar al tren. Tuvimos que hacer varios cambios hasta llegar a este tren, que va varios kilómetros hasta llegar a esa altura. La siguiente, bueno, ahí son algunos de los paisajes, ¿verdad?, que puedes ver en el tren. La siguiente, lo mismo, ¿verdad? Un escenario muy, muy hermoso de ver la naturaleza que Dios creó, ¿verdad? La inmensidad de la creación que Dios ha hecho. Y la siguiente también, lo mismo, hay unas casas ahí, ¿verdad? En lugares donde no, hay una parte donde hay casas y no entran carros, de hecho no pueden entrar carros. No sé si a alguno de ustedes les gustaría vivir ahí en medio del bosque. ¿Cuánto les gustaría? Sobre todo cuando nos enojamos con las personas, ya no queremos saber nada de nadie, quisiéramos estar ahí solos. Mi problema es que me dan miedo las arañas. ¿Qué hago ahí? Y luego la siguiente, y ese es un túnel donde tú vas en el tren, y ese túnel obviamente es el centro de un monte, ¿verdad? Tuvieron que romper, ¿verdad?, para entrar, y no a todos tuvieron la oportunidad. Dios me dio gracia, y el líder del tour, el guía, me llamó. Y yo dije, ¿y ahora para qué me llaman? Tengo miedo. Y me dijo, ven, y no sé qué, y me llevó al frente, donde va el operador del tren, y me permitió, dijo, para que veas cómo se ve este túnel. Dijo, no puedo invitar a todos a que vengan. Entonces tomé esa foto y tomé un poco de un video, que es la siguiente diapositiva. Creo que le puedes poner play. Que sí. Es un pedacito. Sí se puede poner play. Ya lo habías puesto, no sé si le puedes poner más. Está muy impresionante. Muchas gracias. Bueno, no más algún pedacito, ¿no? Pero es muy, muy largo el recorrido. Y la siguiente, por favor. Bueno, ahí llegas hasta ese lugar donde hicieron esta construcción, en donde das un tour, y así como abajo hace calor y ves verde, llegas hasta ese punto donde está frío, está nevado así hasta esa altura, que son 3.500 metros sobre el nivel del mar, y ahí hicieron esa construcción. Y la siguiente, y ahí pues está gente tomando fotografías y cosas así. Adentro hay también para un tour como un tipo iglú, que está heladísimo, el piso como de hielo, te puedes resbalar si tienes cuidado. Hay varias cosas adentro en el recorrido, pero ahí es una parte muy bonita donde tienes una vista muy, muy espectacular, muy, muy impresionante. Y la siguiente, bueno, y ahí quiero platicarles que en esos 16 años que se llevaron haciendo esa construcción, estamos hablando de finales de 1800, casi 1900, obviamente la tecnología no era la de ahorita, y tenían herramientas muy rústicas. Por eso se llevaron 16 años trabajadores que usaban
zapapicos, dinamita, y era un trabajo, imagínense lo riesgoso de ese trabajo, y ganaban diariamente, se les pagaba menos de 5 francos, o sea, a lo mejor como alrededor de 100 pesos por ahí. Y ahí hay unas fotos de algunos trabajadores reales, se ven medias oscuras, pero son unas fotos de cómo están haciendo las labores. Y la siguiente también, ahí en la montaña, en lugares de altura, y a veces sin siquiera equipo de protección o cosas como las que hoy tenemos. La siguiente, y están muy oscuras, ¿no? Pero ahí son herramientas de trabajo. La que sigue, no sé si alcancen ahí a ver, ahí en la montaña, los trabajadores. La que sigue, la siguiente, están ahí con zapapicos. La que sigue, todas esas son los trabajadores, pero quiero decirles que el número que dan es que 24 trabajadores perdieron la vida haciendo este trabajo. Vamos a la que sigue. Ahí vemos algunos de sus familias, y lo que entiendo yo, quizás estoy mal, es en esa fotografía, pues a lo mejor un memorial, porque hubo 24 entierros de trabajadores que murieron, ahora sí que abriendo brecha para hacer esa estación de tren, esas vías de tren, para poder llegar hasta la cima. Y la siguiente, y ahí dice memoria de los trabajadores que fallecieron, viene en inglés, y abajo lo mismo en alemán, es un alemán suizo, no es el alemán que se habla en Alemania, se llama alemán suizo. Y la que sigue, ahí vienen los nombres como un memorial de los 24 trabajadores que hicieron ese túnel, pero que fallecieron, y está ahí en medio de la montaña, está su memorial. Y la que sigue, que es la que más me gusta, ¿verdad? Llegamos hasta el tope de la montaña, y ustedes creen que hubiéramos podido llegar a pie, ¿no? ¿Verdad? Si aquí en mi casa, ¿cuántos nos gusta nuestro trabajo? ¿Cuántos quisiéramos cambiar de trabajo? ¿Nadie? ¿Nada más yo? Bueno. Cuando pienses que qué difícil es tu trabajo, piensa poquito en esas personas, ¿no? Que hacen ese trabajo tan difícil para algo que, pues, qué bueno que se hizo, pero no se compara a lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Y dejaron esas vidas, y nos admiramos, y hay un memorial para esas personas, y hoy día disfrutamos de la obra que hicieron esas personas. Pero hay personas que son anónimas, y que a veces nosotros no nos interesamos por esas personas que también dejaron su vida por el Señor Jesucristo, y para dejarnos este legado, que es mejor que cualquier cosa. Y esas personas son las personas que tradujeron la Biblia. Y eso quiero hablar un poco, porque a veces he visto algunos publicidad de congresos de jóvenes donde están disfrazados los que están dando la conferencia de que del Hombre Araña y que el Capitán América. ¿Cuántos les gustan esos? ¿No? Y que los héroes, ¿cuántos se emocionan con eso? Creo que los Avengers también, ¿no? Mira, ahí está Superman, ya sabemos que aquí tenemos un fan de Superman, y que no sé qué, pero realmente sabemos que no existen, ¿verdad? No existen. Y no estamos interesados en personas que Dios usó, personas como ustedes y como yo usó, para que hoy tengamos la Biblia. ¿Ustedes saben lo que costó la Biblia? A veces vamos, no sé si les ha pasado a ustedes, a veces se lo he visto con los niños, de que no traen Biblia, y les pregunto, ¿por qué no traes Biblia? Y me dicen, es que mi papá no me la ha comprado, porque no hemos tenido dinero. Pero a veces no falta la coca, ¿verdad?
las papitas. ¿O no es cierto? E ir a una librería a comprar una Biblia, ¿cómo se nos hace a veces? Caro, ¿no? También hay unas económicas de 40 pesos. Se nos hace caro. A veces la tenemos y no la leemos. ¿Les ha pasado eso? Sí. ¿Será cierto esa historia de una hermana que cuenta el pastor que no encontraba sus lentes, ¿no? Y no la leemos, la palabra de Dios. No sabemos dónde la dejamos, no fuera el celular. Hasta por ahí escucho un chiste que dicen que cuando no encuentras tu celular te da como medio infarto, ¿no? ¿Dónde está el celular? Y nos regresamos a la casa y sabemos dónde está el celular, pero la Biblia, a veces no sabemos dónde está la Biblia, toda la semana. Y yo quiero platicarles un poquito acerca de cómo es que hoy tenemos la Biblia en español y cómo se trajo a los idiomas, porque la Biblia no fue escrita en alemán, no fue escrita en francés, en italiano, en castellano. La Biblia fue escrita en ¿qué idiomas? Hebreo, griego y unas porciones ¿de qué? De arameo. Y después la Biblia se hizo en latín, pero solamente algunas personas que conocían ese idioma podían leerla. De tal forma que hubo un tiempo en que mucha gente no tenía acceso a la Biblia completa. Y hubo un tiempo en que el clero romano prohibió la lectura de varios libros, y entre esos libros estaba prohibida la Biblia y estaba prohibidísima su traducción a las lenguas natales en las que obviamente cada persona había nacido. De tal forma que si nosotros hubiéramos nacido aún hace 500 años, ¿cómo lo hubiéramos hecho para leer la Biblia? Porque aún en Europa no estaba la Biblia traducida a todos los idiomas, más que en latín. Y el latín solamente lo conocía como una élite, como un grupo de personas que tenían ciertos estudios. Y entonces la gente vivía en ignorancia, porque no tenía la Biblia en su idioma. Hoy tenemos la Biblia en nuestro idioma y a veces también vivimos en ignorancia, pero tenemos más responsabilidad. Imagínense todavía más atrás, 1000 años atrás todavía. Vamos a ver un poquito acerca de la Biblia traducida al castellano, que es el idioma que nosotros hablamos. ¿Cuándo se tradujo esta Biblia en castellano y quién tradujo esta Biblia? Yo platiqué esto con los que vienen al discipulado, vale la pena recordarlo y compartirlo con los demás, porque muchos no sabemos cómo es que, si la Biblia fue escrita en griego, en hebreo, en arameo, cómo y quién y cuándo se tradujo la Biblia para que hoy la podamos leer. ¿Y qué responsabilidad nos da esto? ¿Se acuerdan ustedes, han escuchado hablar del Quijote? Del imaginario Quijote, ¿verdad? Más o menos en esas épocas, ¿verdad? Que se hablaba del imaginario Quijote que recorría los caminos de España. Más o menos en ese tiempo, estamos hablando como en el año 1520, nació un hombre que se le conoció como Casiodoro de Reina. Por eso nosotros tenemos una versión, ¿verdad? ¿Cómo le llamamos a la versión? Reina Valera. Reina Valera. ¿Por qué? Por este hombre, Casiodoro de Reina. Pero a él que nació en un lugar, en una aldea de Montemolín, perteneciente a Villa de Reina, por eso no se sabía bien su nombre, pero porque pertenecía a la Villa de Reina, se le llamó Casiodoro de Reina, por la Villa de Reina a la que pertenecía el lugar donde él nació. Y en el contexto en el que él nació, tenía varios años ya que había empezado algo que se le llama la Inquisición, que muchos le llaman la Santa Inquisición, ¿verdad? No tuvo nada de santa.
Y la Inquisición fue un ataque demoníaco en contra de la palabra de Dios y los siervos de Dios, tremendo, donde cualquier persona que enseñaba la Biblia, enseñaba la verdad, estaba penalizado, o no sé cómo explicarlo, a recibir la pena capital, la pena de muerte, porque se le catalogaba como un hereje. Todo esto, ¿verdad?, estaba en el tiempo en que se inició lo que se le llama la Reforma, o muchos le llaman la Reforma Protestante. Ustedes saben que muchos nos dicen protestante, ¿sí? Te dicen, tú eres protestante. A veces no sabemos por qué, ¿verdad? Pensamos que porque por todo nos quejamos y que por todo protestamos. Decimos, sí, ¿verdad? Somos protestantes. ¿Quiénes aquí son protestantes? Pero protestante viene porque en Alemania, donde empezó la Reforma, con unos monjes, Martín Lutero, Juan Calvino, que eran monjes católicos, empezaron a leer la Biblia, empezaron a ver lo que estaba prohibido por el clero y se dieron cuenta que eso del Papa como la autoridad no era bíblico. Empezaron a ver que esas cosas llamadas indulgencias no era bíblico, que la salvación era por gracia. Y entonces ellos, ¿qué hicieron? Protestaron, se levantaron en contra de decir, esto que se enseña no viene aquí. Entonces el enemigo de Dios, a través del clero romano, se vino en contra de todo eso. En Alemania se originó la Reforma y empezó a recorrer muchos países europeos, que hoy en día les quiero decir que el mayor porcentaje de personas en estos países donde se originó la Reforma hoy son ateos. Qué tremendo, ¿verdad? Hoy día son ateos o son agnósticos, no quieren pertenecer a ninguna iglesia. En esos lugares donde hubo tanta muerte, tanta persecución de hijos de Dios, pero así como había persecución, el evangelio crecía y se propagaba. Dijo un historiador tertuliano, dijo, la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Entre más sangre se derramaba, más crecía la iglesia. Y hoy en día esos lugares están tan vacíos de Dios, no creen en Dios, hay una indiferencia total ante Dios. Esas iglesias donde se hicieron protestantes, porque esos templos católicos se convirtieron en protestantes en la Reforma, hoy en día otra vez son católicos o están cerrados ya porque nadie asiste. En esos lugares donde se originó este ardor, este celo de la verdad. Y entonces en esos tiempos de la Reforma y también de la Inquisición, donde había una persecución obviamente en contra de los reformadores, cuando empezaban a propagar el mensaje de la palabra de Dios, y sabiendo ellos que la gente necesitaba no nada más escuchar el evangelio, sino poder leer el mensaje en su propio idioma, empezaron a traducir la palabra de Dios en medio de mucha angustia, de mucha persecución y de mucha oposición. Y entonces yo creo que en España fue de los lugares más terribles donde la Inquisición empezó a ir en contra de los creyentes. Y ahí en España estaba este hombre Casiodoro de Reina durante el reinado de Felipe II a mitad del siglo XVI. Y este rey Felipe II era uno tremendo que impulsó la persecución de los protestantes, llamándoles herejes, ordenando la muerte de todos aquellos que estuviesen predicando este mensaje. Y en ese tiempo España se le conocía como el arsenal del catolicismo, en ese tiempo que estuvo Casiodoro. Y en su adolescencia, fíjense, no crean que era un señor ya grande, en su adolescencia él entró al monasterio. Ese monasterio se llamaba Jerónimo de San Isidro, estaba situado en las afueras de Sevilla, en España. Y entonces
esa influencia de la reforma que empezó, ¿en qué país les dije? En Alemania, empezó a propagarse por Europa, llegó hasta España, y fue tan grande ese mover de Dios, de la verdad, que ese mensaje llegó hasta el monasterio donde él estaba, hasta esos lugares de oscuridad donde creían que servían a Dios. Hasta ahí llegó el mensaje, hasta ahí le llegó la Biblia. Y cuando los monjes, los clérigos que estaban allí encerrados empezaron a leer la palabra de Dios, imagínense que empezó en ese monasterio, una revolución tremenda. Y entonces la persecución vino más fuerte y muchos tuvieron que salir y huir porque era una persecución a muerte. Y entre esos que Dios les dio la revelación de la verdad fue este hombre que estaba en el engaño, estaba siendo un monje, estaba dedicado a una religión falsa, creyendo que servía a Dios, y cuando viene esta revelación tremenda de Dios, él se convierte al Señor y ve la verdad. Dios se revela y empieza la persecución y tiene que irse, tiene que salir de ahí. Y entonces Casidoro de Reina trabajó durante 12 años en su preparación. Estuvo preparándose y se publicó su primer edición en Suiza en el año 1569, y esa primera Biblia se le llamó la Biblia del oso. Del oso, ¿saben? No del oso, sino del oso, como un oso que está tratando, porque la portada de esa Biblia era como un oso tratando de alcanzar miel. Esa era la portada de esa Biblia. ¿Y por qué se le conoce así? Por el logotipo, por el logotipo de la portada. Pero quiero que sepan que esa portada se hizo para despistar al enemigo, porque estaba prohibida la traducción en cualquier lengua vernácula. La palabra vernáculo en latín significa nacido en la casa de uno. Entonces significa propio del lugar o del país de nacimiento, nativo, especialmente cuando se refiere al lenguaje. Es decir, estaba prohibida que se tradujera la Biblia, estaba penado, eran perseguidos. Entonces, por eso le pusieron esa portada, para no darle a la portada ningún símbolo que pudiese verse como religioso. Entonces, algo importante de este varón, que por aquí tengo escrito y se me perdió en este momento, es lo que él vivió para traducir la palabra de Dios al idioma, ¿sí? Cuando llegó ese mensaje, antes de que publicara la Biblia del oso, porque para que publicara la Biblia del oso pasó muchas cosas, ¿verdad? Cuando le digo que llegó el mensaje de Cristo a ese lugar, a ese monasterio, ¿verdad? Él empezó a desear y se propuso, Dios le dio ese proyecto de traducir la Biblia completa al castellano. Ya había habido otras personas que habían traducido ciertas partes de la Biblia, como el libro de Job, como los Salmos, otras partes, pero no había una Biblia completa desde Génesis hasta Apocalipsis, y Dios le puso en su corazón hacerlo. En ese tiempo, entre muchos nombres que son desconocidos, tantos anónimos, tantas personas anónimas que murieron en todo este tiempo, se pudo rescatar el nombre, por ejemplo, de alguien que se llama Julián Hernández, conocido como Julianillo. Este hombre, en el año de 1557, introdujo clandestinamente varios libros a España, entre ellos ejemplares del Nuevo Testamento, y por él
por él, por este hombre, llegó el Nuevo Testamento hasta las manos de este Casiodoro de Reina. Entonces, Casiodoro, como les dije, tuvo que salir de ahí por la persecución y se fue a Ginebra, y ahí empezó a traducir la Biblia al castellano, pero era un trabajo muy laborioso, de mucho tiempo, y los recursos eran limitados y había una gran oposición. Entonces, posteriormente se tuvo que trasladar a Londres, y ahí en Londres empezó un servicio en castellano, empezó reuniones en castellano, a ministrar la palabra de Dios en castellano, y continuó el trabajo de traducir la palabra de Dios. Y no habría tiempo, hermanos, de platicar cada detalle de lo que este hombre pasó y lo que muchos pasaron para que pudiese estar la Biblia, muchos obstáculos, muchas dificultades. Fue acusado de hereje, fue acusado de inmoralidad, fue acusado de delitos, obviamente todos demostró que eran falsos, y era perseguido su vida para matarlo. Tuvo que irse a Amberes en el año 1564 porque estaba siendo amenazado y perseguido, y Dios le permitió salvar con ayuda de otras personas los manuscritos, porque imagínense, no había computadora, no, ahora hay estas softwares que les dictas para no escribir, era a mano, y Dios puso los medios, y el trabajo que había hecho durante un largo tiempo pudo salvarlo. Y entonces en el año de 1567 Dios le dio recursos para hacer un contrato con un editor muy conocido llamado Oporino, para imprimir por primera vez 1100 ejemplares de la Biblia. 1100 ejemplares de la Biblia. Pero las cosas tan tremendas que pasan, que meses después este señor, el que iba a imprimir la Biblia, Oporino, meses después murió en ruinas, y Casiodoro ya le había dado dinero en adelantado y perdió el dinero, y no se pudieron imprimir los 1100 ejemplares. Pero a pesar de esto y de la persecución de Felipe y las intrigas, él continuó y perseveró con ese proyecto, y mediante la providencia de Dios, a través de un amigo de él que se llamaba Marcos Pérez, él recibió un dinero para pagar a un profesor que se llamó Tomás Guarín, para pagarle a él la primera edición de 2600 ejemplares, que es la Biblia que les digo que se conocía como la Biblia del Oso, que vio la luz en Basilea en el año 1569, de tal forma que la primera versión traducida de la Biblia que hoy tenemos se le llamaba la Biblia del Oso. La Biblia del Oso, así se llamaba esa versión. Y tenemos que había otras personas que no mencionamos porque no hay tiempo, muchas quedaron anónimas, que colaboraron con él. No crean que él nada más hizo, sino mucha gente colaboró en ayudarle, en protegerle, en recursos, en apoyarle cuando tenía que huir, en muchas cosas. Mucha gente que no está aquí sus nombres, y que muchos murieron para que pudiésemos tener la Biblia hoy en día. Casiodoro de Reina pasó a la presencia de Dios el 15 de marzo de 1594, cuando pastoreaba una iglesia en Frankfurt, Alemania. ¿Verdad? Qué hermosa vida de poder haber hecho algo para el Señor en esta tierra, ¿verdad? No presentarse a Dios con las manos vacías. Entonces la Biblia que tenemos es la versión Reina Valera. Reina por Casiodoro de Reina, pero Valera porque había otra persona que se le conocía como Cipriano de Valera, que era un poco más joven que Casiodoro. Y este hombre estudió en la Universidad de Sevilla, pero también Dios en su providencia lo llevó al mismo monasterio de San Isidoro, donde estaba Casiodoro de Reina, y ahí se conocieron. Y él también recibió la revelación de Dios y tuvo que huir de la Inquisición,
Posteriormente entró a la Universidad de Cambridge. Y él, Cipriano de Valera, era una persona que Dios le había dado mucho talento para escribir. Era un intelectual respetado, era un traductor capaz y era un escritor muy ágil. Y él no hizo otra versión de la Biblia, sino que hizo una revisión 30 años después de la Biblia del Oso. 30 años después, Cipriano de Valera tenía 70 años cuando empezó la revisión de la palabra de Dios. Y él no hizo una versión diferente, sino que hizo una revisión de lo que ya había traducido Casiodoro de Reina a los 70 años, ¿no? Porque mucha gente dice, ay, no, ya eso es para jóvenes, ¿no? O algunos jóvenes, no, eso es para viejos. Pero cuando estos varones estaban siendo perseguidos, eran adolescentes y hasta en su vejez servían al Señor a los 70 años. Por eso la Biblia que tenemos se le llama versión Reina Valera, ¿verdad? Porque Valera hizo la revisión de la palabra de Dios. Y aunque ellos no fueron sacrificados, vivieron penurias, vivieron persecuciones, estuvieron en peligro de muerte y en muchas cosas que no da tiempo de contar todos los detalles. Pero Dios usó sus vidas para que hoy tuviésemos la Biblia. ¿Y cuánto no la leemos? Y a veces ni queremos comprar una Biblia porque se nos hace muy costosa. Pues te voy a decir, la Biblia es la palabra de Dios y no costó los 500 pesos que te cuesta, o no sé, ¿verdad? Costó vidas, para que tuvieses una Biblia que pudieses entender en tu idioma. Tenemos a otros hombres. Quiero platicarles de otros hombres. John Wycliffe, se escribe su apellido con W-Y-C-L-I-F-E. Él estudió en la Universidad de Oxford. En el año 1372 obtuvo el doctorado de teología. Era teólogo y reformador inglés. Él desafió la tradición eclesiástica porque también tradujo la Biblia de latín, o sea, la Vulgata, la comenzó a traducir al idioma inglés, porque la Biblia no estaba en el idioma inglés. Cuando él empezó a leer la Biblia, empezó a decir que esa doctrina católica de la transubstanciación, que dicen que el vino se convierte en sangre, ¿verdad? Y que el Papa es infalible, y los negocios económicos, él empezó a manifestarse en contra de eso. Obviamente generó un escándalo, pero él siguió y perseveró y empezó a tener discípulos y seguidores que se les llamaba los lardos se les llamaba a sus seguidores. Y aún después de su muerte empezaron a distribuir la Biblia en inglés, que fue publicada en el año 1388. Y esa fue la fuente, fíjense, esa fue la fuente de inspiración para muchos reformadores, incluyendo Martín Lutero. Reconoce la obra de Dios a través de John Wycliffe. Y murió este hombre, y años después, en el año 1415, el Concilio de Constanza revisó lo que llamaron sus herejías. Y era tanto el odio que tenían con este hombre que ordenaron que su cuerpo fuera exhumado. Sus restos se sacaron y fueron quemados como una forma de profanar su cuerpo en una venganza, aunque él ya estaba muerto y estaba con el Señor, de el odio contra este hombre que fue usado por Dios. Tenemos a otro varón, entre muchos, porque imagínense, la Biblia se ha traducido a cientos de idiomas y cientos de dialectos, y ¿saben qué? Todavía faltan dialectos. Y así como estamos nosotros hablando,
De hecho, hay un organismo que se llama Wycliffe, como el apellido de este varón. Hay un organismo hoy en día que tiene personas trabajando en lugares muy difíciles, como países musulmanes, países de África y otros lugares muy remotos, aprendiendo los dialectos y traduciendo la palabra de Dios. Cosas que nosotros no sabemos, no entendemos. Muchas de esas personas sin sueldo, muchas de esas personas pasando persecuciones, así como hoy hablamos. No creo que eso es de hace 100 años, es hoy en día, para que otras personas tengan la palabra de Dios en sus idiomas. Tenemos otro varón, Henry Martyn. Él nació el 18 de febrero de 1781, murió en Asia, en Tokat, en Asia Menor, el 16 de octubre de 1812. Él tradujo el Nuevo Testamento y los Salmos a varios idiomas, entre esos en el persa. Y tengo aquí algo que leí acerca de él, donde dice de Henry Martyn: después de una larga y difícil vida de servicio cristiano en la India, anunció que iba a ir a Persia. Persia es lo que hoy es Irán, porque Dios le había puesto en su corazón la traducción del Nuevo Testamento y los Salmos a este idioma persa. Pero entonces él estaba enfermo. En esos tiempos había enfermedades o fiebres de las cuales eran pestes y no había curas. Y él estaba enfermo, hermanos, enfermo. Y esa es una enseñanza para nosotros, porque a veces nosotros tenemos cualquier catarro y ¿cómo nos sentimos? Ya no queremos hacer nada, ni ir a la iglesia, ¿verdad? A veces a mí me ha pasado, ustedes no. Nos debilitamos. Y él tenía una fiebre que era una fiebre mortal. Estaba enfermo y cada vez estaba más enfermo, más agonizante. Y la gente le dijo a Henry Martyn que si se quedaba en la India moriría por el calor, y que Persia era aún más caliente que la India. Pero él tenía en su corazón de parte de Dios hacer esta traducción en el idioma persia, así que no importó. No importó que la gente le dijera no, ¿verdad? Como le dijo Pedro al Señor, que no te acontezca esto, ¿verdad? Siempre está, no, que ser prudente, y a nuestra alma nos gusta la gente que nos aprovecha. No, quédate, descánsale. Aparte, pues Dios sabe, Dios conoce tu corazón y eso es lo importante. Y nos gusta la gente que nos mete a un relax así, ¿verdad? Y a veces tenemos que contestarles como Jesús le contestó a Pedro. ¿Qué le dijo? Apártate de mí, Satanás, ¿verdad? Y él no hizo caso. Y fíjense que iba a traducir la Biblia al idioma persa y él no hablaba persa. Tuvo que estudiar el idioma. Y luego tradujo todo el Nuevo Testamento y los Salmos. ¿Saben en cuánto tiempo tradujo todo el Nuevo Testamento y los Salmos? En 9 meses. ¿Cuántos tienen 10 años y nunca han leído la Biblia completa? Y él en 9 meses tradujo el Nuevo Testamento y los Salmos en un idioma que aprendió por el deseo de compartir la palabra de Dios. Y no había computadoras. Nosotros estamos así cuando hice esta enseñanza, ¿no? En la computadora, el aire acondicionado, el yogur aquí, ¿verdad? Luego se enteró de que no podía imprimirlos. Cuando terminó, no podía imprimirlos, no podía hacerlos circular, porque para imprimir necesitaba un permiso del Shah. Y tuvo que viajar 600 kilómetros a Teherán. ¿Cuántos serán 600 kilómetros? Casi como a México, casi, porque México que son 800 kilómetros. A Querétaro, alguien dijo. Viajó 600 kilómetros. Nosotros para venir a la congregación decimos, híjole, vean, como Sarita que vive allá por Lomas de Lourdes, a lo mejor ella no dice, pero hasta praderas. Está bien lejos. Y no había carro, no había tren rápido, avión. Y entonces viajó 600 kilómetros a Teherán y llegó ahí
para recibir el permiso, pero no se le dio el permiso. Se le negó el permiso para ver al Shah, que era el que tenía que autorizar. No le dieron el permiso de ver al Shah. Entonces se dio la vuelta y hizo un viaje de como 500 kilómetros para ver al embajador británico, para que este embajador británico le diera las cartas de presentación adecuadas para volver a buscar al Shah, para volver a pedir permiso. Y me pregunto yo, ¿cuánto somos tenaces en las cosas de Dios? ¿Verdad? A lo mejor si ya fuera yo, ya hice el intento y ya, ahí muere. Nos cansamos, pero él perseveró a pesar de que estaba enfermo. Y entonces regresó a Teherán. Esto fue en 1812, y Martín hizo todo el viaje, todo este recorrido en esos lugares de tanto sol, de tanto calor, y enfermo, montado en una mula, solo, viajando de noche, descansando durante el día, para protegerse del sol, del desierto sofocante. Y finalmente, después de obtener esas cartas de presentación, regresó a Teherán, y entonces ya pudo ser recibido por el Shah y obtuvo el permiso para que las escrituras se imprimieran y circularan en Persia. 10 días después de esto, murió. Murió a la edad de 31 años. Pero su vida contó mucho más que muchos que viven más años. Que yo creo que no importa los años que vivas, sino cómo usas los años que vives. Joven, enfermo, cumplió ese objetivo. Dios le ayudó a cumplir ese objetivo. Pero poco antes de su muerte, escribió esta declaración en su diario. Y esta declaración dice: me senté en el huerto y pensé, con dulce consuelo y paz en mi Dios, en soledad mi compañía, mi amigo y mi consolador. Hay muchos que queremos hacer algo para Dios y queremos, voy a decirle a la hermana y al hermano, y vamos a reunir dinero y vamos a hacer esto. Él solo, sin hacer tanto alarde. Alguien dijo de él: ciertamente Henry Martyn no vivió una vida fácil. Pero vivió una vida que vale la pena recordar. Que Dios nos ayude a que nuestra vida valga la pena recordar lo que Dios hizo en nosotros, porque es Él. Dios usó a este varón, que a lo mejor nunca habéis oído de él, y de muchos otros que sus nombres no se han podido recuperar, pero sé que están con el Señor, que el Señor vio cada cosa que hicieron, y sabemos que al final Dios es el que hace las cosas por medio de los suyos. Mientras esto pasaba en la India, otro varón, William Carey, y sus asociados participaron en la publicación y en la traducción de las escrituras en 40 idiomas. En el año 1884, Samuel Crowther, un africano en la Iglesia de Inglaterra, completó la traducción de la Biblia entera al Yoruba.
Yoruba es un idioma de un grupo muy grande étnico en Nigeria. Hubo una mujer, Pandita Ramabai, fue una entre muchas mujeres pioneras en la traducción de la Biblia. Esta mujer, Pandita Ramabai, aprendió hebreo y griego para producir una versión coloquial de la Biblia en su lengua, y su lengua era Marathi indio. Como ella no sabía griego y hebreo, ella aprendió ese idioma para poder traducir, gracias, la Biblia al Marathi indio, para que pudiera ser entendida por las personas a todos los niveles de la sociedad. Y estoy saltándome en pedazos, no es una secuencia cronológica. También hubo otro hombre, William Tyndale, en el año 1535, que también trabajó en producir una versión de la Biblia. Fue capturado y llevado a la cárcel en el país de Bélgica. En 1535, William Tyndale fue capturado y fue estrangulado y después quemado en la hoguera por el delito de producir una versión de la Biblia en su idioma. Su cotraductor, o el que estaba ayudándole, John Rogers, también fue quemado. En ese mismo año, en el año 1535, el traductor de la Biblia al holandés Jacob Liesbeth también fue arrestado y fue decapitado. No fueron los únicos traductores de la Biblia que terminaron así, con muertes tremendas. Quizá fueron los más conocidos, porque hay muchos que no conocemos ni se registraron sus nombres. Aunque la historia de la traducción de la Biblia a los diferentes idiomas, no todas son historias de que terminan en muerte, como la de Valera, Casiodoro Valera y Cipriano, Valera. La mayoría de las personas que de alguna forma colaboraron para que la Biblia fuera traducida terminaron en muerte, y si no fueron en muerte, con mucha oposición. Lo que nos hace saber que es ilógico pensar que un libro cualquiera pudiera ser la causa de tanto derramamiento de sangre. Y eso sabemos que no es un libro cualquiera, es la palabra de Dios. Y les voy a decir, la Biblia no necesita que yo la defienda. Es un privilegio el que Dios nos da de defender nuestra fe. ¿Por qué lo necesita? Porque tú y yo vamos a morir y la Biblia va a seguir produciéndose. Muchas personas, muchos emperadores, muchos gobernadores, muchas gentes de poder se burlaban de la Biblia, quemaban la Biblia, decían que no va a existir, la refutaban, la llamaban herejía, quemaban a la gente que la leía, que la traducía, que la predicaba como herejes, pero ¿saben qué? Ellos ya no están. Y la Biblia sigue aquí, traduciéndose, leyéndose, predicándose y cambiando vidas, porque es la palabra de Dios. Y así como esas personas, que hasta hay un memorial de ellas que les mencionaba en este monte muy, muy hermoso que hicieron ese trabajo, son recordadas. A veces nosotros no recordamos las personas que Dios ha usado y que han dejado sus vidas para que hoy podamos tener el privilegio que muchas personas no tuvieron aún hace 500 años, 800 años, de leer la Biblia en su idioma. Lo único que escuchaban de la Biblia era lo que alguien les decía. No tenían el libro para leerlo en su idioma. Hoy nosotros tenemos, y dice la Biblia que el que más se le da, más se le demanda. Hubo sangre, hubo muerte, hubo persecución.
para que tuviésemos hoy la palabra de Dios en nuestras manos. ¿Por qué necesitamos leer la palabra? Son versículos que ustedes saben. 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la palabra es inspirada por Dios. Pero hay una parte que también tenemos que comprender, es sí, toda la escritura es inspirada por Dios, pero la otra parte es, no necesitamos añadirle nada. No necesitamos estudiar otras cosas, otras ciencias, filosofía, psicología. ¿Qué más estudia la gente? Sociología. Hay otra, no me acuerdo ahorita, que estudian los pastores. No necesitamos nada de otras cosas, porque el otro es sabiduría humana, y dice Santiago, diabólica. Toda la escritura es inspirada por Dios y fuera de ella no necesitas nada. ¿Para qué? Para ser como ese hombre perfecto de Dios, enteramente preparado para toda buena obra. Porque la palabra de Dios dice, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Por qué debemos leer la palabra de Dios? Por esto. Vamos a otra cita, Hebreos 4. Hebreos 4 del 12 al 13 dice, porque cuando Dios hizo la promesa, no estoy mal, ¿verdad? Estoy en el 6, perdóname. Hebreos 4 del 12 al 13 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no se manifieste en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas, abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La palabra de Dios es viva y eficaz. No es un libro teórico, no es un libro sin poder, es un libro que tiene poder. Es un libro que hace una obra, que entra como espada, que rompe, que separa lo que es de Dios de lo que no es de Dios. Entra hasta lo más profundo de nuestro corazón, discierne las intenciones de nuestro corazón, nos desnuda, pero no para avergonzarnos, sino para limpiarnos, para purificarnos, para llevarnos a la santidad de Dios. No es un libro de conocimiento mental, sino de experiencia. Hace una obra en nuestras vidas. Segunda de Pedro 1, 19. De hecho, esta no era la cita, es una cita, ahí si alguien me puede ayudar, donde dice que la palabra de Dios es la profecía más segura. ¿Sí es? Sí. Es primera de... es que estoy en primera, discúlpenme. Segunda de Pedro, estoy en primera. Segunda de Pedro 1, 19 al 21, gracias. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga
en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Tenemos también la palabra profética más segura. ¿Cuánta gente está buscando profecías? ¿Cuántos de ustedes, y yo creo que yo estuve en ese grupo de personas, que llegué a estar en alguna reunión donde había un profeta? ¿Alguno de ustedes estuvo o participó en algo así? Y querías pasar, o querías que el profeta orara por ti para que te dijera algo. ¿Alguien le ha pasado eso? A mí me pasó. ¿Y qué quieres que te diga? Ay, algo súper bonito, ¿no? Y andamos con comezón de oír. No hay palabra profética más segura que la palabra de Dios. Acuérdense que los apóstoles y profetas fueron el fundamento. Ya no es el tiempo de los apóstoles y profetas. La profecía ya está aquí. Y es la palabra de Dios. Ya no hay nada que añadir. Es la más segura. ¿Cuánta gente compra tantos libros? ¿Cuánta gente se la pasa en internet escuchando predicaciones? Levante la mano. Nada más pueden escuchar las mías y las del pastor. Pero mucha gente busque y busque en YouTube. ¿No son ustedes? Y escuché y escuché aquello y escuché allá y escuché. Pero ¿cuántos leen la palabra? Yo les voy a decir, no compren libros si no han leído la Biblia. Lean la palabra, lean la palabra, lean la palabra. Luego andamos, pero bien confundidos. Esta es, dice, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca. Salmo 119, 105, es un clásico ese versículo. Desde los que crecimos en una iglesia cristiana, no sabemos este versículo. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. No sabemos por dónde hemos de ir. No sabemos, caminamos en un lugar oscuro, caminamos en este mundo. ¿Cuál es la luz que nos guía para no caer? ¿Verdad? Si sales tú al bosque en la noche, ¿qué necesitas? Una lámpara para ver dónde pisas. No vayas a caer en una trampa de oso, no vayas a pisar algo. La palabra de Dios te alumbra tu camino para no extraviarte. Por eso es que es la palabra de Dios. Pero ¿quiénes pueden leer la palabra de Dios? ¿Quiénes pueden leer la palabra de Dios? Dice ahí en Apocalipsis capítulo 5, me parece, no lo busquen, ¿verdad? Que no fue hallado nadie digno de desatar los sellos, y lloraba ese ángel hasta que apareció uno que era el único digno de abrir los sellos de ese libro que estaba escrito ¿por dónde? Por dentro y por fuera. A veces solamente leemos lo superficial, pero ese libro que habla ahí Apocalipsis estaba escrito por dentro y por fuera. Y tenía 7 sellos, no se podía abrir, solamente Cristo es el que nos puede abrir la escritura. 1 Corintios 2, 14 al 16. ¿Quién puede leer la palabra de Dios? ¿Quién? Según 1 Corintios 2, 14 al 16 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. El hombre natural, o sea, el hombre animal, el hombre que no ha nacido de nuevo, no percibe las cosas que son del Espíritu. ¿Quién puede leer la palabra de Dios? ¿Quién puede entender? Solamente en aquellos que habita el Hijo. Hay mucha gente que dice, es que a mí nunca me ha gustado leer. Es que a mí no se me dan los números y no se me da la historia. ¿No se acuerdan que la gente se admiraba de Pedro y de los apóstoles porque decían, esta gente es gente de qué? De vulgo y sin
sin letras. Pero decían, se nota. ¿Qué se notaba? Que habían estado con Jesús. ¿Cómo pueden hablar estas cosas? Puede estar traducida a tu idioma, pero si Dios no te abre las escrituras, si no vive el Hijo dentro de ti, no entiendes absolutamente nada, porque esto no es una cosa natural, no es que requieras un cerebro, un coeficiente intelectual alto o muchos estudios. Es la revelación de Dios a tu espíritu a través de su palabra, es algo sobrenatural, solamente el nacido de nuevo. ¿Y cómo te das cuenta que eres nacido de nuevo? Porque tienes ese deseo de su palabra. ¿Qué dice 1 de Pedro 2, 22? El versículo, creo que no es este versículo, pero ¿se acuerdan del versículo que dice que decíamos como niños recién nacidos? Primera de Pedro, ¿qué? 2.2. Primera de Pedro 2.2, gracias. Dice que decíamos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que crezcamos para salvación. Cuando realmente naces de nuevo tienes ese deseo de leer la palabra. Sí hay una lucha, pero tienes ese deseo, un anhelo de leer la palabra de Dios. Y yo te voy a decir, si no tienes ese anhelo de leer la palabra de Dios, si no tienes hambre de la palabra de Dios, pregúntate si ya naciste de nuevo, si ya le entregaste tu vida al Señor, para no estar engañados. ¿Cómo debemos responder a la palabra de Dios? Tenemos que creer la palabra de Dios, creerla. A veces creemos más otras cosas que la palabra de Dios, ¿sí? ¿Cuánta gente te dicen algo, verdad? O a veces ahí en el internet, y creemos lo que escuchamos, ¿sí? Vamos ahí a Juan capítulo 6. 68 y 69. Dice, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Creerle a Dios. Hay gente que cree más las noticias falsas de internet, hay gente que cree más que te dicen haz esto y haz aquello y se te van a acabar los problemas, y nosotros no creemos. Tenemos que creer la palabra, tenemos que amar la palabra. Salmo 119, 97, esos son versículos que había compartido en el discipulado, algunos de estos versículos. Salmos 119, 97. Decía el salmista, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día ella mi meditación. Cuánto amo tu ley. Cuánto amo tu ley. Una evidencia que amas la palabra es que estás meditando en la palabra todo el tiempo. Todo el tiempo estás meditando en la palabra de Dios. Obedecerla. No lo busquen. 1 Timoteo 6:20. Tenemos que obedecer la palabra. Tenemos que escudriñarla, no lo busquen. Esdras 7:10 y Hechos 17:11. Escudriñar la palabra. Sí, dice que Esdras se preparó para inquirir la palabra, y en Hechos 17 habla de esos cristianos que buscaban la palabra de Dios para comprobar que lo que les enseñaban estaba en la palabra de Dios. Tenemos que escudriñarla, estudiarla, profundizar en la palabra. Judas 3, no lo busquen. Habla de contender ardientemente por la fe.
Dice que contendamos ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. Hay que contender por la verdad, pero no una contención que es demoníaca, sino una defensa en santidad, en mansedumbre de la palabra de Dios. Y hay que predicarla. Segunda de Timoteo, estamos a buscarlo, estamos terminando. Segunda de Timoteo 4:2. Dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Entonces tenemos que amarla, tenemos que obedecerla, tenemos que creerla, tenemos que contender por la verdad. Hay una lucha por la verdad y tenemos que predicarla. Pero ¿cómo vamos a predicar si no la leemos, si no la amamos, si no la estudiamos? Tenemos un tesoro tremendo, es la palabra de Dios, es la voluntad de Dios para nosotros, es quién es Dios aquí, en nuestro idioma, en nuestras palabras. Y costó muchísimo. Y a veces escatimamos para comprar una Biblia, porque no entendemos el valor de la palabra de Dios. Y quiero terminar con ustedes con una experiencia que a lo mejor a ustedes les va a ser chistoso, pero para mí no fue chistoso. Cuando fui ahí con mis papás, llevábamos una silla de ruedas que compré para este viaje, porque ustedes saben que mi mamá no tiene cartílagos en sus rodillas, no puede caminar mucho. Entonces, esa silla es una silla chiquita, pesa 6 kilos. ¿Saben cuántos 6 kilos? ¿Se les hace mucho o poquito? Poquito, ¿verdad? Los 6 kilos que tenemos de más, tenemos como 20, pero imagínense, 6 kilos. Y entonces ahí no podía mi mamá sentarse en esa silla porque tuvimos que pasar por unos túneles y caminando, cuando llegas a ese lugar, túneles, primero como una sala donde llegas, hay restaurantes, y luego unos túneles, y luego un tour. Y bueno, no lo vimos todo porque no funcionaba la silla ahí, en esa parte, y yo la estaba cargando, y entonces el guía de turista, o el guía de nosotros, porque había mucha gente, muchos grupos, me dijo, ¿para qué andas cargando la silla? Ponla aquí, vamos a regresar aquí al final. Ahí déjala. Y yo aquí la dejo. Digo, porque allá en México la dejas, ¿verdad? Aunque no sabes ni para qué, ya no la encuentras, ¿no? Y yo, bueno, yo me confié, pero no pudimos hacer todo el tour. Yo caminé una parte porque mi mamá ya no podía caminar, y como les digo, en esa silla no podía entrar. Entonces llegó la hora caminé una parte yo sola, pero tenía el pendiente de que mis papás estaban aquí, y me acuerdo que decían que ese tour te dejaba por esos túneles en no sé qué parte. Entonces medio caminé, me regresé y me quedé como que el guía me dijo, vamos a regresar aquí. Entonces cuando regresamos a donde nos teníamos que ver, pues nosotros llegamos más temprano porque no hicimos todo el recorrido. Y mi papá estaba más preocupado de que segura que aquí es el punto de encuentro para vernos, porque no sé si era cierto, pero el del tour nos dijo, si ustedes, eso nos dijo cuando íbamos, si ustedes no dan tiempo en el regreso del tour, ya es el último tren que baja. Y para bajar les va a costar no sé cuántos días, si es que sobreviven, porque está muy frío allá, ¿verdad? Y mi papá estaba más preocupado, decía, y seguro que aquí era el punto donde quedamos de vernos, porque no había nadie, pero porque ya saben que la gente les dice, a las 3:30 nos vemos, y hasta las 3:30 llegan, y nosotros llegamos media hora antes, pues nada más estábamos solos. Pero a mí me preocupaba más que no estaba la silla. Y yo en la silla, ya ando buscando la silla. Yo dije, sí, aquí es, pero la silla, y yo por la dejé en otro lado. Pero no, él dijo que íbamos a regresar aquí. Y entonces este señor, ¿cómo se llamaba este señor? Fernando.
no me acuerdo. Pues no llegaba. Dijo, él nos citó 1 hora y él era líder del tour y no llegaba. Y llegó ya, creo que hasta después de la hora que nos dijo. Y entonces le digo, ¿y la silla? Dijo, no, es que la silla la dejaste hasta no sé dónde, en otro lugar. Dijo, y córrele porque ya se va a ir el tren. Y yo entré en pánico. Y luego, como para ir allá hay muchos túneles, bueno, no muchos, pero unos que otros tienes que tomar decisiones por dónde vas y de repente se ven igual. Y entonces vi otra señora que también era tour del tour, y yo ya no les avisé a mis papás que tenía que ir hasta allá, y ella me dijo, a lo mejor no vas a llegar, ya no llegues aquí, al punto de reunión, métete por uno de los túneles que es donde está el tren. Me dijo, por donde llegamos, ¿sí te acuerdas? Y yo, no. Y más que cuando entro en pánico, no sé si a ustedes les pasa, pero mi mente empieza a bloquearse, porque ellos eran muy buena gente, pero ellos no dirigen el tren es independiente del tour. Aunque ellos me van a decir, a ver, espérense, Carlos no ha llegado, el tren sale a 1 hora. Y mis papás se van a preocupar si me quedo. Bueno, entonces yo corrí, hasta que fui por la silla y dije, ay, Carlos, aquí estaba la silla, y ahora tenía que regresar. Y yo, ¿cuál era la entrada? Porque se veían igual, y entonces yo corría con la silla, hermanos. Ustedes es chistoso para ustedes, pero fue un momento muy difícil para mí. Porque iba con la silla que pesa 6 kilos. Pero llegó un punto en el que yo no podía correr igual, y yo no sabía, había perdido la noción del tiempo, de cuándo salía el tren, porque yo no sabía a qué hora se iba el tren. Yo nada más sabía que nos habían citado a cierta hora, y de hecho ya el que nos citó llegó hasta más después de la hora que nos citó. Yo pensé que el tiempo era reducido, y entonces yo decía, tengo que dejar la silla para poder correr. O llego, yo me voy con mis papás, o recupero la silla y me quedo, ¿no? Y ahí voy con la silla. Y luego mi mamá me pregunta un día, ¿por qué tienes tantos moretones en las piernas? Pues le digo el peteo que iba con la silla, ¿sí? Y entonces, pues decía, yo sé que les da mucha risa a ustedes, pero quiero que sepan que tuve momentos de angustia. Hasta que llegué y vi una entrada y dije, creo que por aquí es donde sale, no sé si sale todo el tren, y voy viendo al grupo y vi a mis papás, y yo, ay, nunca había estado tan contenta de ver a mis papás, no saliendo del tren. Pero yo en un punto pensé dejar la silla, dije, no importa la silla, no importa la silla, y yo, no, tengo que llegar con la silla, está muy cara y luego mi mamá la necesita. Y entonces me acordaba mucho de este versículo, y pensaba yo en ese momento, de veras que era un momento de tribulación, me venían tantos pensamientos, y me venían esos pensamientos de que, Señor, no quisiera, que tú hiciste todo por mí y yo por andar en otras cosas, ¿verdad? Me quedé cuando tú vengas por tu iglesia. Pensé en eso. Dije, si aquí siento desesperación, que lo peor que puede pasar es quedarme 2 días aquí nada más. Lo peor que puede pasar es que esté incomunicada con mis papás y se preocupen y a lo mejor hasta mañana regreso, no sé. Pero no quiero que me pase esto cuando tú vengas. Que por yo estar cargando cosas, porque la silla no es malo, pero me estorbaba para correr. Y este versículo de Hebreos 12 dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Si vemos el capítulo 11, nos habla de todos aquellos que murieron, esos santos que murieron
viviendo por fe, y que ver sus vidas nos motivan a correr esa carrera. No es la posibilidad de recibir alabanza como resultado de haber observado con atención a los santos que están en el cielo, sino que el corredor es inspirado por los ejemplos de piedad de estos santos que establecieron durante su vida. Aquellos testigos, aquellos mártires, el ver sus vidas nos debe animar. Así como estos que están en Hebreos 11, ha habido muchos que no son sus nombres, y muchos de estos son también los que murieron por traducir la palabra, para reproducir la palabra, para que la tuviésemos aquí. Tan grande multitud de testigos, de personas que con su ejemplo de entrega nos inspiran a correr esa carrera. Despojémonos, dice, de todo peso. Y mucha gente lee esto: despojémonos de todo peso del pecado. Y no dice peso del pecado, sino peso y del pecado. Porque a veces hay cosas que a lo mejor no son un pecado, pero nos están estorbando. Y por no querer soltar esas cosas en este caminar, no sé cuál sea nuestro final. El Señor Jesucristo ya abrió ese camino, y Dios ha usado a sus santos para darnos todas las cosas que hoy tenemos. No vayamos a no llegar, porque no nos despojamos de ese peso y de ese pecado que nos asedia para correr nuestra carrera. Vamos a hacer una oración, hermano. Si te puedes poner de pie conmigo para darle gracias a Dios por su palabra. Padre Señor, cuántos testigos tenemos, Señor, cuántos hombres y mujeres, Señor, nos inspiran sus vidas, Señor, y a veces nos impactamos más por los héroes ficticios de televisión, por esas películas multimillonarias, Señor, que causan sensación de héroes que no existen, Señor, y que no te glorifican. Y no vemos esta nube, Señor, de testigos, de hombres y mujeres comunes, corrientes que tú usaste, Dios, que vivieron una vida entregada a ti, Señor, que entregaron su vida por ti, Señor. Padre Celestial, en estos tiempos bíblicos, Señor, y aún, Dios, en los años, Padre Celestial, de la Edad Media y en los años actuales, Señor, teniendo esos ejemplos de fe, Señor. Padre, que podamos correr esa carrera sabiendo que tú ya abriste brecha y que podamos entrar, Señor. Padre Celestial, hasta tu presencia podemos llegar a las alturas para habitar eternamente contigo, Dios. No vayamos a no llegar, Señor, porque no queremos soltar las cosas del mundo, porque no queremos soltar aquello que es bueno, pero nos estorba, Dios, en nuestro caminar contigo, Dios. Ayúdanos a despojarnos, Señor, de todo aquello que nos estorbe, Señor, y que cuando pensemos en aquellos que dieron sus vidas, que han pasado penurias, hambres, dificultades, Padre Celestial, también nos inspire, Señor, a leer tu palabra, Señor, y a entender la responsabilidad que tenemos de estudiarla y de predicarla y de defenderla, Señor, porque hay un ataque, Señor, contra tu palabra, Dios, y aún se escuchan, Padre Celestial, noticias, se escuchan versiones que el actual Papa, Señor, que es un jesuita, quiere modificar la Escritura, y que los gobiernos quieren modificar la Escritura para quitar ataques contra lo que ellos llaman ataques contra los homosexuales, Señor, y viene una persecución tremenda, Señor. Fortalécenos, Señor, para llegar hasta el final, Señor, y defender, como dice Judas, Señor, contender ardientemente por la fe que una vez fue dado a los santos, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén. Dios les bendiga.